Muy bien, mis amados hermanos, pues muchas gracias le damos a Dios nuevamente por esta oportunidad tan hermosa de que Él nos da, ¿verdad? Porque sabemos que nuestra vida está en sus manos y si respiramos, si andamos, si hablamos, si nos movemos, es por su voluntad, es porque Él así lo ha querido. Y pues no nos resta más que darle gracias a Dios por nuestra vida, gracias a Dios por este momento de comunión entre hermanos, aunque sea de una forma virtual, pero sabemos que es de grande bendición. Y gracias a Dios todavía por ese privilegio tan grande que Él nos da, hermanos, de poder leer, de poder meditar, de poder reflexionar en su palabra. Y hoy, hermanos, nos toca los versos 11, 12 y 13 del capítulo número 3 de la carta a los Efesios, en la cual estamos ya meditando hace un tiempo. Y dice el apóstol Pablo, quien es el que la escribe, que conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Recordemos, hermanos, en la clase pasada o en los versos anteriores, que son o sirven de contexto para estos versos, que es la iglesia, precisamente la iglesia del Señor, de la cual cada creyente la conformamos, tú y yo la conformamos, y cada creyente alrededor del mundo, la que es o tiene esa encomienda, ese encargo, pero también ese privilegio de dar a conocer, veíamos en los versos pasados, precisamente a los ángeles celestiales, a los ángeles de Dios mismo, la multiforme, dice Pablo, sabiduría de Dios. Y esa multiforme sabiduría que la iglesia da a conocer o que los ángeles ven en la vivencia, en el testimonio, en el andar de la iglesia del Señor, es, dice, conforme al propósito, dice Pablo, conforme a la intención, conforme al deseo, conforme al designio eterno, un propósito, un designio, un deseo, una intención que nació allá en la eternidad. Este propósito abarca, debemos entender, todas las edades. Este propósito eterno abarca todos los siglos, abarca toda la eternidad. Por eso Pablo habla de que es un propósito eterno y ya lo ha venido hablando también allá en el capítulo 1 de Efesios. Desde ahí ya empezó Pablo a hablar de ese propósito de Dios que nació en él desde la eternidad. Y en el verso 11 del capítulo 1 dice el apóstol Pablo, en él dice, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito, dice, del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Notemos que el apóstol Pablo nos habla de un propósito que nació en donde, allá en la eternidad. Y ese propósito tiene que ver con una herencia. Entendamos, con una herencia de salvación, la salvación para nosotros los gentiles. Y esa herencia que nació allá en la eternidad, inició con una predestinación, dice el apóstol Pablo. Inició cuando fuimos precisamente predestinados para salvación, para vida eterna, tú y yo y cada creyente por todos los tiempos. Y esta herencia y esta predestinación es, dice, conforme al propósito, conforme al designio, conforme al deseo, la intención del que hace, dice, todas las cosas según el designio de su voluntad.
de propósito entonces eterno nace en el corazón de Dios mismo y allá en la eternidad, e inicia con una herencia que Dios nos ha dado. Y esa herencia inicia precisamente con una elección, con una predestinación para ser salvos. También Pablo habla ya en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, verso 9, dice, quien nos salvó y llamó, dice, con llamamiento santo. Y dice, no conforme a nuestras obras, es ese llamamiento, es esa salvación, sino dice, según el propósito suyo, el propósito eterno de Dios. Dice, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Entonces el apóstol Pablo, hermanos, está hablando de un propósito eterno precisamente. Un propósito que nace en Dios, que viene de Dios mismo, que es el salvarnos, que es el hacernos ese llamamiento santo, ese llamamiento que el cual no podemos nosotros rechazar, porque es un llamamiento irresistible, en el cual cuando nosotros escuchamos el evangelio de salvación, oigan, caímos totalmente rendidos a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Y es un propósito de Dios que nació en la eternidad y que se da por todas las edades y por todos los siglos, porque es un propósito eterno para salvación nuestra. Y es en Cristo Jesús. Pablo dice, conforme al propósito eterno, dice, que hizo, que efectuó, que ejecutó en Cristo Jesús, nuestro Señor. Este propósito eterno, Dios lo hizo. Dios lo efectuó. Dios lo ejecutó, dice Pablo, en Cristo Jesús, nuestro Señor. Cristo, recordemos que es el fundamento de la iglesia. Cristo es nuestro Señor, dice el apóstol Pablo. Y como nuestro Señor, nosotros rendimos toda nuestra vida delante de Él. Cada creyente del Señor o cada creyente que se dice ser discípulo de Jesús, tiene a Jesús como su Señor. Y como su Señor rinde todo delante de Él. Rinde sus emociones, rinde sus proyectos, sus alegrías, sus tristezas, sus aflicciones, sus sufrimientos, todo lo que tiene que ver con el creyente lo rinde delante de los pies de su Señor. Porque el Señor Jesús, perdón, es su Señor. Todo rinde en una completa obediencia el creyente a los pies de su Señor Jesucristo. Cabe una pregunta aquí, ¿verdaderamente Jesús es mi Señor? Porque si es mi Señor, yo rindo toda mi vida delante del Señor. Si es mi Señor, yo ando en total y completa obediencia a sus mandatos, a su palabra, porque Jesús es mi Señor. Y como mi Señor es mi dueño, es mi amo, es mi Salvador, es mi Redentor. Y todo gira en torno de mi Señor. Realmente nuestra vida gira en torno a nuestro Señor Jesucristo. Realmente hemos entregado a nuestro Señor Jesucristo todo lo que somos, todo lo que tenemos. Porque eso hace un creyente que tiene a Jesús como su Señor. Y dice el apóstol Pablo que es conforme al propósito eterno en Cristo Jesús, nuestro Señor. Es nuestro. Jesús es de nuestra propiedad.
y nosotros somos propiedad de Jesús. Allá en el capítulo 1 también de Efesios, verso 3, el apóstol Pablo también ya desde aquí empieza a hablar de Jesús como nuestro Señor. Y dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro, dice, Señor Jesucristo. Dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Con toda bendición, dice, espiritual. El Señor nos ha bendecido en Cristo. Por eso el creyente entrega su vida en obediencia, en servicio, en adoración a su Señor. Porque Jesús es su Señor, quien lo ha bendecido, dice Pablo, con toda bendición en los lugares celestiales y es en Cristo. En el verso 17, ahí mismo del capítulo 1, dice Pablo, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, notemos, nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación, dice, en el conocimiento de Él. Dios derrama entonces en cada creyente, en cada hijo verdadero del Señor, en cada persona que ha sido redimida por la sangre de Cristo, sabiduría y revelación para que tenga el conocimiento de Él. Y todo es en base de nuestro Señor Jesucristo. Desde la eternidad, hermanos, el plan y o propósito de Dios estaba centrado, dice el apóstol Pablo, en Cristo Jesús, nuestro Señor. El propósito eterno que Dios hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, oigan, un día llegará a su consumación. Un día llegará a la realización total. Pues este propósito que Dios ha hecho desde la eternidad en Jesús, nuestro Señor, dice el apóstol Pablo, descansa en la soberana voluntad de Dios. En Él descansa. Y nunca o no descansa en nuestros esfuerzos, en nuestro conocimiento, en nuestras obras. No descansa. Por lo tanto, se cumplirá. Y este propósito eterno, según vemos, es esa herencia que Dios nos ha dado, una herencia de salvación, de vida eterna, una herencia en la cual llegará a su consumación total. ¿Cuándo? Cuando nuestro Señor Jesucristo venga. Una herencia de salvación que inició con esa elección allá en la eternidad. Y ese propósito eterno, entonces se va a cumplir y es un gozo, una satisfacción que nosotros debemos de tener como creyentes. ¿Por qué? Porque ese propósito eterno descansa en la soberana voluntad de Dios. Por eso se cumplirá. Por eso nosotros confiadamente podemos vivir en este mundo. Confiadamente podemos cerrar nuestros ojos un día sabiendo que vamos a abrirlos allá en la eternidad al lado de nuestro Señor. Y cuando Él venga, así como Él resucitó, nosotros también vamos a resucitar. Y nuestro cuerpo que vio corrupción será un cuerpo totalmente glorificado, santo, a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y ese es el propósito eterno del cual Pablo está hablando. Un propósito eterno que nació en Dios y que se ejecuta o se lleva a cabo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Un propósito eterno que nació desde la eternidad al elegirnos a nosotros. ¿Vio algo bueno en nosotros? No. Pura maldad, puro pecado, pura corrupción, recordemos. Estábamos muertos
en nuestros delitos y pecados. Pero por su soberana gracia, por su soberana elección, a Él le plació en Cristo Jesús elegirnos a nosotros. No porque hubiera algo bueno o no porque nosotros fuésemos a hacer algo bueno. No, simplemente porque a Él le plació elegirnos y darnos el más grande y maravilloso de los regalos, que es la salvación. Que ya disfrutamos nosotros hoy, o que empezamos a disfrutar desde el momento que nosotros abrimos nuestro corazón al Señor, como obra del Espíritu Santo, y dijimos, sí, Señor. Quiero que seas tú mi Señor. Quiero que seas tú mi Salvador. Quiero que, Señor, tú rescates mi vida de esa condenación y muerte eterna. Y quiero que me regales esa preciosa salvación, que es en Cristo Jesús. Y ese propósito eterno, entonces, del cual habla Pablo, llegará a su consumación. Se va a cumplir, porque esa es la soberana voluntad de nuestro Dios. Por ello se va a cumplir. Y un día, hermanos, nosotros estaremos en esa eternidad, gozando en su totalidad o en su plenitud ya de esa herencia que Dios nos ha prometido desde la eternidad. Verso 12, dice Pablo, en quien tenemos, dice, seguridad. Entendamos, en Jesús tenemos, dice, seguridad. Esta palabra seguridad, hermanos, se traduce o viene de una palabra griega, parresía, y se traduce como libertad total. Es en Jesús entonces, entendamos, es en Jesús entonces en quien tenemos esa libertad total. Libertad total, hermanos, de entrar a la misma presencia del Padre Celestial. Y es por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Es por medio de Él. Es por medio de ese sacrificio. Es por medio de esa obra redentora que Cristo hizo a nuestro favor. Es por medio de esa regeneración, de esa justificación delante del Padre. Obra de Jesús, por el cual nosotros tenemos esa libertad total de entrar a la misma presencia de nuestro Padre Celestial. Allá el escritor a los Hebreos, capítulo 4, verso 14, dice, sí, 14, dice, por tanto, teniendo, dice, un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, dice, el Hijo de Dios. Notemos, ¿quién tiene un sumo sacerdote que traspasó los cielos, que se llama Jesús, el Hijo de Dios? Oigan, cada creyente que ha sido elegido para salvación desde la eternidad. Somos nosotros los que tenemos esta grande bendición, hermanos, de tener a este gran sumo sacerdote. Y notemos que dice, un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Y es Jesús, el Hijo de Dios. Y sabiendo esto, dice el escritor de los Hebreos, retengamos o agarremos, dice, con fuerza, echemos mano, abracemos con fuerza nuestra profesión, nuestra fe que profesamos. Oigan, ¿quién sabiendo eso no hace esto? ¿Quién sabiendo que tenemos al mismo Hijo de Dios que es Jesucristo como nuestro gran sumo sacerdote? No nos aferramos, no nos agarramos, no abrazamos con toda nuestra fuerza esa fe que profesamos que es en Él.
Dice el verso 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, dice, pero sin pecado. Por lo tanto, Él se compadece. Por lo tanto, Él te da la fortaleza para que puedas enfrentar y soportar cada evento que viene a tu vida. Porque Él te entiende. Él sabe. Porque Él dice, Él mismo fue tentado, dice, en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y dice el verso 16, acerquémonos o presentémonos, pues, ¿de qué manera? Confiadamente. Esta palabra confiadamente viene también de esa misma palabra griega, parresía, que significa libertad total. Acerquémonos entonces o presentémonos, pues dice, con esa libertad total al trono de la gracia, es decir, a la presencia misma de Dios. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y para hallar gracia para el oportuno socorro. Todo esto, hermanos, toda esta misericordia que nosotros podemos alcanzar, toda esa gracia para el oportuno socorro, viene o es por medio de este gran sumo sacerdote que intercede por cada creyente delante de su Padre. Qué hermoso, hermano, saber esto, que en Cristo Jesús tenemos esa seguridad, esa libertad total de llegar a la misma presencia de nuestro Padre Celestial. Todo, notemos, por los méritos de Cristo Jesús. Todo por los méritos de ese gran sumo sacerdote. Dice Pablo, en quien tenemos seguridad y acceso, entrada. Y ese acceso o esa entrada dice que es con toda la confianza. Tú puedes venir, tú puedes entrar, tú puedes tener acceso al Padre con toda confianza. Por medio, dice, de la fe en Él, por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Es como todo hombre tiene acceso delante del Padre Celestial. Y es con toda confianza, dice Pablo. Y de esa manera, hermanos, nosotros hoy en día podemos llegar al Padre. De esa manera nosotros hoy venimos delante del Padre y caemos de rodillas, nos postramos delante de Él con toda confianza, con toda seguridad que Él nos escucha, que Él nos atiende, porque es por los méritos de Jesucristo, de ese gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, que nosotros hoy tenemos esa seguridad, ese acceso, esa entrada con toda confianza, pues entramos no con nuestra confianza, no con nuestros méritos, sino con la confianza y los méritos de Jesucristo mismo delante del Padre. Esa es la confianza, hermanos. Una confianza que Jesús mismo nos ha dado, por la cual nosotros podemos llegar o entrar a la presencia del Padre. Y Pablo ya lo ha dicho, ya en Efesios capítulo 2, verso 18. Dice, porque por medio de él, entendamos, de Jesús, los unos, dice, y los otros, entendamos, judíos y gentiles por igual. Tenemos entrada, tenemos acceso, dice, por un mismo espíritu, ¿a quién? Al Padre. Notemos que aquí nuevamente, o aquí ya lo dijo Pablo, que es por medio de Jesucristo.
como gentiles y judíos, pecadores muertos en delitos y pecados. ¿Cómo nosotros tenemos acceso al Padre? Dice, por un mismo espíritu, dice, al Padre. Entendamos que es el espíritu quien vivifica al hombre que está muerto. Es el espíritu quien aplica la obra redentora de Cristo, la que nos da vida y la que nos da acceso delante del Padre. Dice el verso 19, así que ya no sois extranjeros, dice, ni advenedizos, sino dice, son conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Todo por medio de Cristo, por ese sacrificio que Cristo hizo. Hoy tenemos entrada al Padre y hoy pertenecemos, dice Pablo, a la familia de quién? De Dios. Y hoy somos miembros, hermanos. Hoy somos ciudadanos de esa gran ciudad celestial. Hoy, juntamente con todos los santos, juntamente con todos aquellos que desde la eternidad han sido elegidos, han sido predestinados para salvación. Juntamente con ellos, somos una familia en Dios. Somos la familia de Dios, familia que le alaba, familia que le glorifica, familia que rinde su vida total a los pies del Señor. Eso somos nosotros. Y es por medio de Cristo. En quien tenemos seguridad, es en Cristo. Esa seguridad nos la da Cristo. Nadie más. Ese acceso nos da Cristo. Esa confianza nos la da Cristo. Y es por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo, cómo nosotros podemos venir delante del Padre. Como hijos de Dios, redimidos por la sangre de Cristo, tenemos esa libertad entonces hoy, hermanos, de acercarnos a Dios. Tú y yo tenemos esa libertad, esa confianza de venir y acercarnos al Padre. Y allí, cuando estamos delante de nuestro Padre, por los méritos de Cristo, por la libertad, por el acceso, por esa confianza que Cristo nos ha dado, derramamos nuestro corazón delante de Él en adoración. Y allí le adoramos, allí postrados, reconocemos su grandeza, su majestad, su poder. Pero también en esa condición, hermanos, cuando derramamos nuestro corazón delante de Él, le suplicamos también. Y esa súplica, hermanos, es pedirle que nos capacite con su gracia, para que nosotros verdaderamente como iglesia de Él reflejemos la multiforme sabiduría de Él. Pidamos allí, hermanos, postrados delante de Dios, con esa seguridad de que Él nos escucha, que Él nos capacite para que esos ángeles que nos observan puedan ver en nosotros la gloria y las virtudes de Dios mismo reflejados en nuestra vida. Y ese debe ser nuestra oración. Esa debe de ser nuestra súplica delante del Padre. Y tenemos esa libertad, tenemos esa confianza plena, total, de que nuestro Padre nos escucha. Porque es una seguridad, porque es un acceso, porque es una confianza que nos da Cristo mismo. Cristo a través de ese sacrificio. Por medio de ese sacrificio tenemos entrada entonces al Padre y podemos caer de rodillas, podemos adorar a nuestro Padre
y podemos suplicarle que Él nos haga aceptos delante de su presencia y que Él cambie y transforme todo aquello que no va de acuerdo a su voluntad, para que verdaderamente, hermanos, nosotros reflejemos su gloria, para que verdaderamente no tan solamente los ángeles que nos observan y aprenden de nosotros, sino también el mundo entero sea impactado para la gloria de nuestro Dios. Todo por los méritos de Cristo y de nadie más. Nadie más, ninguna otra persona nos da ese acceso al Padre. Ninguna otra persona, ningún otro rito, ceremonia, ningún otro acto nos da esa libertad, esa confianza de llegar al Padre. Solamente por nuestro Señor Jesucristo. Señor al que le hemos entregado nuestra vida. En adoración, en servicio, se le hemos entregado. Dice Pablo en el verso 13. Por lo cual, entendamos, sabiendo que tenemos esa libertad, ese acceso a la presencia del Padre, por la fe en Cristo. Dice Pablo, pido, demando. Notemos, no pide a Dios, no demanda a Dios, sino se dirige a los creyentes de Éfeso en esos momentos. Por lo cual dice, ustedes sabiendo que tienen esa libertad, esa confianza de postrarse delante del Padre y sabiendo que el Padre les va a contestar, les va a responder, les pido, dice, que no desmayen, que no desfallezcan, que no se debiliten, oigan, que no se cansen. A causa, dice, de mis tribulaciones, a causa de mis aflicciones, de mis angustias, por vosotros, por causa de vosotros, por causa de llevar ese mensaje del Evangelio de Cristo a ustedes, por causa de ser servidor, no tan solamente de Cristo, sino también servidor de ustedes. Dice, las cuales son vuestra gloria. Cada una de las aflicciones, cada una de las tribulaciones que Pablo vivía, dice que era por vuestra gloria, por la gloria o para la gloria de los efesios, para la honra, como un honor deberían de ser cada una de ellas para los efesios. Ahora, Pablo, hermanos, recordemos que él se encontraba en estos momentos preso en Roma. Él estaba encadenado a un soldado romano allí en Roma. Y aún en esa condición, notemos, él se encontraba fortalecido en el Señor. Aún en esa condición de aflicción, en esa condición, en verdad, de sufrimiento, él se encuentra gozoso. Él se encuentra fortalecido en el Señor. Y anima, notemos, anima a los hermanos a no desmayar. Oigan, ¿quién de nosotros cuando nos encontramos afligidos, atribulados? ¿Quién de nosotros cuando nos encontramos agonizando o enfermos o padeciendo, sufriendo, somos todavía capaces de alentar, de animar a otros hermanos? Pablo se encontraba verdaderamente atribulado, afligido en estos momentos. Y en su corazón había gozo, había alegría. Y ese gozo, esa alegría, él la transmitía a los hermanos y los animaba.
Él le decía, no quiero que ustedes desmayen por causa de que yo estoy afligido en estos momentos. No quiero que ustedes desmayen. No quiero que ustedes desfallezcan o se debiliten. No, sino al contrario. Siéntanse honrados, siéntanse dichosos por causa de esta tribulación que yo estoy enfrentando en estos momentos. Porque yo, que la estoy padeciendo, tengo gozo en mi corazón, tengo alegría, tengo contentamiento en mi corazón. Es sorprendente eso, hermano. Lo dice también a los filipenses. Fíjense en el capítulo 1 de Filipenses, verso 12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas, dice, que me han sucedido, entendamos tribulaciones, aflicciones, cárceles, peligros, todo lo que el apóstol Pablo había enfrentado, todo lo que le había acontecido, dice, han redundado, han venido, han sobrevenido, más bien, dice, ¿para qué? Para el progreso, para el avance, para el provecho del evangelio, dice. Aquellas cosas que yo he padecido, que he sufrido, han servido, dice, para el avance, para el provecho del evangelio. Dice el verso 13, de tal manera, dice, que mis prisiones se han hecho patentes, se han hecho notorias, se han hecho manifiestas. En Cristo, dice, en todo el pretorio, en todo el tribunal del gobernador, en todo el edificio, la casa del gobernador, dice, se ha hecho notorio, dice, cada una de sus prisiones. Y a todos los demás, dice el verso 14, y la mayoría, dice, notemos, de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, dice. Es decir, al considerar su situación de cárcel por causa de Cristo, notemos, la mayoría, no todos, de los hermanos se fortalecen, dice el apóstol Pablo. Y al ser fortalecidos por causa de las prisiones del apóstol Pablo, dice, ellos se atreven mucho más, dice, a hablar la palabra sin temor. Las aflicciones del apóstol Pablo, hermanos, por causa de Cristo, dice, redundaron para bien en la vida de muchos hermanos. Muchos hermanos, al ver el testimonio de otros por causa de Cristo, hermanos, son animados. Cuando vemos a otros hermanos sufrir o padecer por causa de Cristo, por causa del evangelio, por causa de su fe, o simplemente porque sufren o padecen y dan su testimonio en plena confianza o seguridad en nuestro Señor Jesucristo, eso, hermanos, nos motiva o nos debe de motivar. Viene a mi mente, hermanos, un día fui con el pastor Miguel Ángel a compartir la palabra de Dios a nuestro hermano Hipólito, hermano muy querido por muchos de nosotros o por todos nosotros los que lo conocemos. Y fue sorprendente porque el pastor me dijo, tú le vas a compartir. Y yo llegamos, entramos a su casa y mi sorpresa fue que antes de que yo empezara a hablar de la palabra de Dios, él sacó su Biblia y empezó a compartirnos la palabra de Dios. Y una vez que terminó de compartirnos la palabra de Dios, él oró por nosotros. Y es sorprendente eso, hermanos. Eso nos debe de motivar como este hermano en la condición que él se encuentra. Una situación en verdad de enfermedad para quien lo conocemos.
sus pies llenos de llagas, su salud deteriorada por causa de su edad. Y él compartiendo con todo gozo, con toda alegría, el evangelio del Señor, confiando en su Señor Jesucristo. Es sorprendente cómo él en esa condición también es una persona fiel a sus ofrendas y a sus diezmos. Es una persona fiel en su necesidad o en su pobreza. Él da todavía para la obra del Señor, y persona que llega allí donde Él está, Él le comparte el evangelio del Señor. Y eso a nosotros, hermanos, nos debe de motivar, nos debe de animar, oigan, a proclamar el mensaje del evangelio a todas las personas. Porque como una persona que se encuentra enferma, que está padeciendo, que se duele de su cuerpo, es capaz de proclamar el evangelio del Señor. Oigan, y yo que me encuentro tal vez sano o en mejores condiciones que él, no lo estoy haciendo. Y ese testimonio, hermanos, o testimonio de hermanos, nos debe de motivar a hablar del amor de Cristo. Nos debe de motivar a congregarnos. Y nos debe de motivar a apoyar a otros en todas las áreas, hermanos. Y es lo que Pablo hacía. Él estando en esa condición de sufrimiento, de aflicción, de tribulación, él estando, encadenado, encarcelado por causa de la fe y del servicio a nuestro Señor Jesucristo, él estaba gozoso, él estaba contento, porque su fe, su confianza estaba puesta en Dios. Y esa fe y confianza, nosotros o cada creyente también debe de tenerla, debe de ponerla en Dios y solamente en Dios. El gozo del Señor, hermanos, debe llenar nuestros corazones en todo tiempo, en todo lugar. Pues somos bendecidos, hermanos, con ese regalo o con un regalo maravilloso, un regalo que no tiene precio para nosotros, porque alguien pagó ese precio. Y eso nos debe de motivar, eso nos debe de llenar de gozo, de alegría, de satisfacción, pero también debe de llenarnos de tristeza. Saber que muchas personas no tienen este regalo en sus vidas. Y a veces por causa de nosotros, porque no lo proclamamos. Y a veces porque ellos mismos rechazan, aún sabiendo, conociendo este regalo, ellos mismos lo rechazan. Pero nosotros, hermanos, por ese gozo, por esa alegría que hay en nuestro corazón de saber que somos salvos por la fe en nuestro Señor Jesucristo, debemos de proclamar su evangelio. Debemos de llevar ese mensaje de salvación al mundo entero. Si otras personas con mayor discapacidad o discapacitadas tienen esa iniciativa, ese amor por proclamar el mensaje del evangelio, yo, ¿cómo no voy a hacerlo? ¿Cómo no voy a abrir mi boca y gritar al mundo entero que solamente en Jesús hay salvación? Que ese sea, hermanos, en nosotros el sentir, que deje la palabra de Dios en este día. Que proclamemos por el gozo que hay en nosotros ese mensaje de salvación. Que así como nosotros hoy experimentamos ese gozo, esa alegría,
Y esa tranquilidad de saber que un día nosotros pasaremos una eternidad al lado de nuestro Señor. Que ese mismo gozo, alegría, lo tengan otras personas. Y qué mejor, hermanos, que esas personas reciban ese regalo, ese gozo, siendo yo el portador de esas buenas nuevas de salvación. Que Dios nos bendiga, hermanos, y nos fortalezca a proclamar, a anunciar, a predicar ese mensaje de salvación que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios nos bendiga, hermanos.